Pues muy buenos días. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí esta mañana, por dedicarle tiempo a estas bellas causas. Muchas gracias, por supuesto, a esos patrocinadores que citabas, porque al final en nuestras organizaciones nos permiten hacer eventos como en el de hoy. Y muchísimas gracias, Álvaro, por todo lo que estáis haciendo. Hace un año, celebré con vosotros el nacimiento del Liberal y hoy me habéis otorgado el honor de que mis palabras abran este acto sobre economía del futuro y sobre la revolución ligada a esa evolución en los mercados con inteligencia artificial, blockchain, criptoactivos, criptomonedas, etcétera. Una revolución que sin duda va a cambiar en gran medida el funcionamiento de las empresas, la manera en que nos financiamos e incluso cómo nos relacionamos con la administración y con nuestros clientes y proveedores. Gracias al Liberal, gracias a The Objective, gracias, querido director Álvaro, por generar los debates que nos interesan a los empresarios y por ayudarnos a conocer las claves del escenario en el que se moverán nuestras empresas en el futuro, que realmente es un presente. Un escenario, por cierto, lleno de incertidumbre como la que alerta que la regulación de la Unión Europea sobre inteligencia artificial va a alejar a las empresas europeas de una innovación fundamental para esa economía del futuro. Estoy seguro de que vais a hablar largamente hoy de ese y de otros riesgos, también de muchas oportunidades que se abren para el mundo de la empresa. Sin embargo, dejadme decir que, en mi opinión, siendo muy diferente, radicalmente distinto si queréis, el escenario en lo sustancial no cambiará. Personas con una idea empresarial que, a través de un producto o servicio, vienen a resolver una necesidad de los ciudadanos o las empresas y que buscan de una manera más eficiente y más barata, ser rentable para ofertarla. Eso es, simplificándolo mucho, lo que hace un empresario. Y los empresarios siempre hemos sabido sacarle partido a las novedades tecnológicas. Las hemos imaginado, las hemos desarrollado, las hemos estandarizado poniéndolas al alcance de la sociedad y, por supuesto, hemos sacado partido de ellas. Así ha sido desde que alguien comprendió que los primeros ferrocarriles cambiarían incluso la concepción del tiempo. Cuando alguien comenzó a distribuir energía eléctrica, o como empresas como la de mi familia, explora nuevas oportunidades de ese mismo negocio energético usando, por ejemplo, la inteligencia artificial. Ciudadanos haciendo uso de la tecnología para resolver necesidades del resto de ciudadanos de una manera eficiente. Ahora bien, cuando hablo de esos ciudadanos que son empresarios, tengo que volver a hace un año cuando lanzabais el Liberal. Querido Álvaro, y en ese acto hacíamos un canto a los derechos individuales, especialmente a la libertad de empresa, como bases fundamentales del progreso de la sociedad, como tú decías. Y, por supuesto, como base fundamental de ese ser empresario. Como hace 12 meses, este canto no es hoy baladí. La deriva intervencionista y antiempresa privada que denunciaba junto a vosotros en ese abril del 24 y que pocos meses después dio lugar a ese manifiesto de la pyme española en defensa de la libertad de empresa, siguen hoy lamentablemente vigentes, escalando peldaños, o habría que decir, cavando túneles a través de los que se desangran las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. La semana pasada, al presentarle el indicador de CEPIME sobre la situación de la pequeña y mediana empresa correspondiente al 2024, señalaba que, siendo gravísimo el dato de incremento del 24,5% de los costes laborales para las pequeñas empresas españolas en los últimos años, acababa de ser empeorado con un nuevo incremento del 3,6% en enero del 25. En enero han subido el salario mínimo interprofesional, han subido las cuotas de autónomos, se han incrementado las bases máximas y las bases mínimas de cotizaciones sociales, se han incrementado el mecanismo de equidad intergeneracional y la cuota de solidaridad. Desde mi punto de vista, no puede ser más significativo que en un escenario de récord tras récord de recaudación tributaria hayan desaparecido más de 11.300 microempresas. Los incrementos sobre incrementos de costes laborales, sumados a la creciente normativa que afecta especialmente a las pequeñas empresas
limitando su competitividad, el paulatino endurecimiento del mercado laboral, la imposición de la reducción de la jornada y, detrás de todo ello, el desprecio al diálogo social, conforman una suerte de plan contra la empresa española que han sido desplegados sin rubor por parte del Ejecutivo en estos últimos años. Es verdad que determinados ministerios, como por ejemplo Economía, están impulsando proyectos interesantes que, por ejemplo, abordan cuestiones como las que vaya a tratar en esta jornada, esa aplicación de la inteligencia artificial cerca de las pymes. Pero salvando esos casos y proyectos excepcionales, toda regla tiene su excepción, lo cierto es que los empresarios nos sentimos desamparados ante un gobierno voraz. Como le dije al presidente del Gobierno durante la entrega de los premios de CEPIME, no hay más margen para seguir presionando a la empresa y haciendo recaer sobre su espalda todo el programa de políticas que sustentan, por la vía de la aritmética parlamentaria, un gobierno en minoría. Ese es, querido amigo, el contexto actual. En él, jornadas como esta, que ayudan a los empresarios a comprender mejor el futuro, son indispensables. Y para eso estáis medios como The Objective, El Liberal, y expertos como los que hoy van a intervenir en este acto. Pero en ese contexto, y para eso estamos los representantes empresariales, es indispensable defender la empresa y a esos ciudadanos que son empresarios. De hecho, esa defensa me parece un deber, más incluso que una obligación. El ejemplo de Juan Roch, una de esas figuras empresariales incuestionables, defendiendo públicamente a la empresa y llamando a la valentía a los empresarios para salvaguardar sus derechos, es, a mi juicio, todo un aldabonazo. Nunca, en los últimos 50 años de la historia de España, la libertad de ser empresario había estado tan en riesgo. Nunca había habido un gobierno tan hostil para la empresa. Y nunca, por tanto, ha estado más justificado que quienes representamos a la empresa alcemos la voz desde el rigor, la unidad, pero también desde la claridad. Como empresario, hijo y nieto de empresario, tengo muy claro que la unión entre las empresas nos permite alcanzar objetivos que son inalcanzables individualmente. Eso da sentido al nacimiento de las organizaciones empresariales. Como dirigente empresarial, hijo y nieto de dirigentes empresariales, tengo la certeza de que solo estando cerca de las empresas y prestándoles nuestro altavoz podemos cumplir esos objetivos. Eso implica que las organizaciones empresariales actúen unidas, pero sobre todo que pisen la calle y escuchen a quienes día a día levantan una persiana, dan empleo, pagan cotizaciones. La CEPIME que presido ha tratado de unir esas dos ideas clave. Las empresas unidas para lograr sus objetivos en unas organizaciones cuyos objetivos solo pueden ser de las empresas. El enunciado que acabo de expresar podría parecer una tautología o una repetición meramente retórica. Lamentablemente no lo es. Empresas unidas para alcanzar sus objetivos en unas organizaciones cuyos objetivos no pueden ser otros que los de las empresas. Todo por la empresa, pero con la empresa. Los liberales de finales del siglo XVIII y del XIX defendieron los derechos individuales, impulsaron la libertad de empresa y libre mercado, auspiciaron la división de poderes y la igualdad. Se diría que afortunadamente el programa ahora no necesita ser tan ambicioso, aunque en épocas de proteccionismo económico, de intervencionismo y de democracias iliberales, quizá eso merezca una reflexión mucho más profunda. Pero desde luego, la libertad empresarial sigue teniendo que defenderse en el día a día. Y por mucho que debamos agradecer, y lo vuelvo a hacer, a figuras como Juan Roch se erijan en ese ejemplo de la defensa de la libertad empresarial, esta debe estar en manos de las organizaciones empresariales. Si las organizaciones empresariales no defienden a las empresas, ¿quién lo hará? Eso decía el recordado José María Cuevas. ¿Una organización es fuerte? Sí.
¿Unas organizaciones unidas? Por supuesto. ¿Unas organizaciones que actúen bajo la unidad de acción empresarial? Desde luego. Pero unas organizaciones, sobre todo, que actúen en defensa de la empresa, estén cerca de ella y expresen su voz con claridad. Sin empresas competitivas que crezcan en productividad, el gran debate pendiente de nuestra economía, que puedan innovar e invertir, el escenario del que hoy vais a hablar en este segundo Foro Económico del Liberal, sencillamente será un escenario quimérico para el 99% del tejido empresarial de este país. Y la hipotética ventaja de ese smart money, de esa evolución del que habla el título del foro, se convertirán probablemente en desventajas competitivas. Si como empresario mi obligación es sortear obstáculos, encontrar oportunidades, adaptarme, como dirigente empresarial mi obligación es hablar con la empresa para conocer esos obstáculos, promover su eliminación o reducción y agigantar oportunidades. Jornadas como esta y expertos como vosotros nos ayudáis a ese objetivo. Muchas gracias.